fe es seguir las instrucciones de Dios. Es decir, la obediencia a Dios es la clave para recibir todas las promesas que Él ya nos hizo. La Biblia nos deja en claro que debemos obedecerle de manera inmediata, completa y alegre, manteniéndonos fieles hasta el final. ¿Listo para seguir creciendo en tu fe? Hoy te tengo en mi vida, porque tú eres mi Dios. Bienvenidos a Raíces. Eres mi alegría. Fe es seguir las instrucciones ¿de quién? De Dios. Ese va a ser nuestro tema esta tarde. Yo espero que la comida no haga tanto efecto para que usted con este airecito se pueda quedar así como que entre medio dormido y medio despierto. Pero ojalá que esta reflexión que hagamos sobre la última conferencia de 7 sobre la fe nos ayude a entender que fe también es seguir las instrucciones de Dios. La obediencia a Dios es la clave para recibir todas las promesas que Dios tiene para nosotros. Hemos aprendido que en la Biblia hay más de 6,000 promesas que Dios da a sus hijos. Pero esas promesas se reciben en base de una obediencia personal. No son promesas que se dan simplemente porque nosotros las merecemos. Son promesas que están ahí para nosotros, pero que se reciben en base de una condición. Y hoy nosotros vamos a ver este tipo de condición. Quiero comenzar con un pasaje bíblico que se encuentra en Deuteronomio, capítulo número 5. Es el quinto libro de la Biblia para los que están empezando a saber dónde está. Deuteronomio, capítulo número 5, versículo 33. Ese va a ser nuestro verso ancla, del cual nosotros vamos a aprender. Capítulo número 5, verso 33. Dice de esta manera: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado. ¿Para qué? Para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Voy a leerles otra vez el versículo bíblico. Dice: sigan por el camino que el Señor su Dios ¿qué? Les ha trazado. Sigan por ahí, no se desvíen, sigan las instrucciones. Aunque otros caminos parecieran buenos, no hagan caso, sigan por donde Él dice. Y entonces, para que vivan, para que prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. De ahí vamos nosotros a iniciar. Hice una investigación de algunos versículos bíblicos sobre qué es lo que Dios hace con aquellos que le obedecen. Hice una lista. Dios bendice a los que le obedecen. Dios salva a los que le obedecen. El Señor guarda a los que le obedecen. El Señor cuida a los que le obedecen. Tú ayudas, Dios, a los que te obedecen. Dios nos da lo que pedimos porque obedecemos sus mandatos. Obedece siempre al Señor y serás feliz. Mantén la ley de Dios y vivirás más tiempo. Los que le obedecen tendrán lo que necesitan. Wow. Y cuando veo todas estas lecturas bíblicas y veo qué es lo que está en relación con la obediencia, yo solo puedo entender una sola cosa. Si yo sigo las instrucciones de Dios, no importa qué tan difíciles sean, no importa a veces que no pueda comprenderlas o no pueda entenderlas, si yo confío en Dios, entonces yo confiaré que lo que Él ha dicho que yo haga es correcto y es de beneficio para mi vida. Usted si es papá, y si es un buen papá, no hay uno tan bueno como nuestro Padre que está en los cielos, pero si es usted un buen papá, a pesar de que su hijo pequeño no entienda muchas cosas que usted le manda hacer, usted le manda hacer cosas porque usted lo ama y usted lo quiere, ¿cierto? A pesar de que no lo entienda él. Pero no por eso su hijo va a dejar de creer en usted porque no lo entienda. Pero por eso usted es su padre, porque lo ama. De la misma manera nosotros, hay muchos versos en la Biblia, muchos mandatos en la Biblia que es muy difícil entenderlos, pero ahí están.
Y Dios lo ha dicho y Dios lo ha establecido para que nosotros los obedezcamos. Muy bien. El primer concepto que quiero manejar es este. La obediencia es la clave para recibir las bendiciones ¿de quién? De Dios. Bendiciones y promesas de Dios. No se pueden recibir de otra manera. Yo no puedo esperar solamente con asistir a una reunión religiosa que Dios me bendiga. Yo no puedo esperar la bendición de Dios solamente porque algún día se me ocurre que alguien quiera orar por mí. Nosotros necesitamos entender que la obediencia y la fe están interconectadas y que esta obediencia que Dios exige de todos nosotros es una obediencia que debe de nacer de nuestro corazón. Por eso la obediencia es la clave para recibir todas las bendiciones y las promesas de Dios. ¿Tú crees que obedecer a Dios es buena idea o mala idea? Buena idea. Es un buen negocio obedecer a Dios. El desobedecer a algo que te ha mandado, ¿es inteligente o es tonto? Es muy tonto el desobedecer. Así como un padre piensa de sus hijos cuando le desobedecen. Cuando no entiendo el mandato que tengo delante de mí, me beneficio más obedeciéndolo o haciendo lo que creo que está mejor para mí. Obedeciendo. Aunque no lo entienda, pero yo te obedezco. La obediencia entonces es la clave para recibir todas las bendiciones que Dios tiene para mi vida. El siguiente concepto que quiero manejar con ustedes es esta. La obediencia es una demostración ¿de qué? De fe. De fe. Fe no tan solamente es creer, fe no tan solamente es tener un sentimiento de dependencia de Dios, es más que eso. La obediencia es una demostración de fe. Fe y obediencia están interconectados. Totalmente. Hay una historia de la Biblia y me voy a referir a ella, que está en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 7. Es una historia interesante. Capítulo número 7 dice así. Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero tú con tu sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano ¿a quién? Ahora, qué interesante historia. Un centurión es un capitán de 100 personas. Es un soldado romano que tenía a su cargo 100 personas. Un general que tenía autoridad, que le mandaba decir, que daba órdenes y le obedecían completamente. Yo recuerdo que cuando comencé a hacer mi servicio militar, lo primero que me enseñaron fue a obedecer. Me di cuenta que me era muy útil obedecer porque vi el castigo para aquellos que no obedecían. Los ponían 3 días en el bote. Había una cárcel militar. Y entonces dije, más me vale obedecer. Yo no quiero pasarme 3 días ahí encerrado. Entonces yo me di cuenta del beneficio de la obediencia. Así que lo aprendí. Eso es lo primero que enseñan cuando uno hace su servicio militar. Lo enseñan a obedecer. Y más vale que obedezcas. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ese general romano estaba acostumbrado a que le obedecieran. Y todos aquellos que le obedecían confiaban tanto en él que lo que él les mandaba lo hacían sin miramientos. Sin embargo, uno de sus siervos está enfermo
Y entonces él conoce que está por ahí Jesús. Jesús, él entendió que tenía una autoridad más grande que la de él. Y entonces cuando le dice, no tienes que venir a mi casa, solamente di la palabra. Y yo sé que mi siervo va a sanar. Caray. Y entonces cuando Jesús lo encontró, se volvió con sus discípulos y les dijo, ni siquiera ustedes tienen la misma fe de él. Ni siquiera ustedes. Ni siquiera mis discípulos tienen la fe de este centurión. Ni siquiera en Israel he encontrado la fe de un romano. Ni siquiera ustedes. ¿Por qué? Porque él combinó la obediencia y la fe. Él estaba seguro que si Jesús decía la palabra con la autoridad que tenía, entonces iba a regresar y su siervo lo iba a encontrar sano. Punto. Porque sabía que él tenía autoridad y él iba a obedecer. Dios frecuentemente nos da mandatos o reglas y él no explica por qué. Solamente están escritas. Muchas veces nos suenan injustas. Muchos creen que Dios es un Dios aguafiestas de la vida. Muchos creen que Dios nos limita en muchas cosas. Y es por eso que mejor hacemos a Dios a un lado. ¿Saben ustedes que la Biblia es muy clara respecto al sexo? La Biblia es muy clara. Dice que el sexo antes del matrimonio se llama fornicación y trae consecuencias duras. Y dice que el sexo fuera del matrimonio se llama adulterio y trae consecuencias duras. Y nosotros no hacemos caso. Allí están escritas y uno dice, caray, Dios, creo que te quedaste en el primer mundo. Nosotros, en el tercer mundo. Nosotros somos del primer mundo. Y a veces no entendemos eso. Pero si tú lo obedeces, llegará el día en que estarás de pie y los otros estarán acostados. La Biblia, por ejemplo, nos dice que cuando alguien te daña, debes de perdonar. Y uno dice, caray, pero ¿cómo quieres que perdone? Eso es lo que dice. Solamente te dice que debes de perdonar por el bien tuyo y tú decides si obedeces o no. Es que no lo siento, no se trata de sentirlo, se trata de obedecer. ¿Quién de ustedes siente levantarse a las 3 de la mañana todos los días? Nadie. Pero ¿qué tal después que le dan de desayuno y le dan unas tortillas de harina y usted, ¿verdad que siente rico? Aprovechar toda la mañana. Pero al principio no lo sintió. La Biblia, por ejemplo, manda que cada hijo de Dios, que cada creyente regrese el 10%. Y uno dice, ¿y por qué el 10? No lo sé. Pudo haber dicho Dios el 90, pero dijo el 10, punto. Yo le obedezco. Y eso ha traído bendiciones a mi vida enormes, cada una de estas cuestiones. La Biblia dice que cuando alguien te hace mal, debes de responder con un bien. Eso es lo que dice. Pero ¿cómo es posible que el vecino me puso me barrió y puso la basura dentro de mi patio? Yo se la regreso. Así somos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tú recoges la basura y le tiras la basura también a tu vecino y le dices, hola vecino, cuantas veces quiera, dígame, yo le puedo tirar la basura? Le das con guante blanco. Al que te hace mal, regrésale con un qué. Y uno dice, no, Dios, ¿en qué estabas pensando, Dios, con todas estas cosas? Él no nos dice por qué, Él no nos dice solamente, obedéceme. Y saben, después de un tiempo uno se da cuenta, papá tenía razón. Simplemente tenía razón. ¿Por qué? No lo sé, pero él tenía razón. La obediencia es una demostración de fe. Por eso la obediencia es la clave para las bendiciones de Dios. ¿De acuerdo? Si tienes confianza con alguien, dile, se me hace que el pastor te conoce algo y va a hablar de ti hoy, esta tarde. La pregunta es, ¿cómo obedecer? Ok, ya sé que la obediencia, ¿cómo debo de obedecer? ¿Con qué actitud voy a obedecerle a Dios? Bueno, quiero compartir con ustedes 4 cosas muy interesantes. La primera se encuentra en el Salmo 119, versículo 32. Salmo 119, versículo 32, dice de la siguiente manera. Corro, dice, por el camino de tus mandamientos.
porque has ampliado mi modo de pensar. Diga conmigo, corro. ¿Qué es lo que haces? El primer consejo de tu obediencia: obedezco a Dios inmediatamente. Ese es el primer consejo. ¿Cómo voy a obedecer? Inmediatamente. Corro, dice, por el camino de tus mandamientos. Inmediatamente. No te retrasas. No esperas. No lo echas de lado. No le pones excusa. No arrastras los pies. Simplemente lo haces ahora. Wow. Ahora, hay muchas excusas, ¿cierto? Vienen las excusas, inmediatamente viene la respuesta, viene la defensa del hombre, viene la defensa de nosotros mismos. Juan, no entiendo eso. Ok, no tienes que entender algo para beneficiarte de ello. Yo no entiendo cómo vuelan los aviones, pero me subo y sé que van a volar. ¿Cómo? No lo sé. Es más, no entiendo cómo funciona un inodoro. No lo entiendo, pero funcionan. Diga usted amén. Yo no entiendo cómo funcionan las computadoras, pero las uso, me beneficio, ni pretendo entenderlas, nomás sé on y off y lo que voy a hacer. Yo no entiendo cómo funcionan los autos, esto de la combustión interna, pero sé que me subo y me lleva a donde quiero. Entonces no tengo que entender algo para poder obedecer, simplemente porque sé que me va a beneficiar. Cuando un papá le dice a su hijo, hijo, haz esto, los muchachos, bueno, ¿y por qué tengo yo que hacerlo? Porque yo lo digo, hijo. Nada más hazlo. Si un hijo de 9 años te dice, ¿por qué tengo que hacerlo? Entonces le puedes decir, hijo, porque tu cerebro tan pequeño como una lenteja en este momento no lo entiende. Hazlo. Hazlo por tu propio bien. Solamente hazlo. Segunda excusa que ponemos y presentamos ante las obediencias de inmediato. Yo no siento hacer eso. No me apetece hacer eso. Yo no siento perdonar. No me apetece romper esta relación que sé que me está equivocada. Simplemente porque no siento hacerlo. Cuando Dios está diciendo que tenemos que hacer esto. Ahora, si un papá le dice a su hijo, hijo, limpia tu cuarto, pero hazlo hasta que lo sientas hacer, con buena actitud. ¿Cuándo lo va a hacer? El día de la venida del Señor en la tarde. Es decir, nunca lo va a hacer. Los hijos deben de hacer su cuarto a pesar de sus trompas largas, sus gritos enormes. Hágalo y levante su cuarto y arréglelo. ¿Cuándo? Ahora. ¿Por qué? Porque yo lo digo, hágalo. Muchachos, es tiempo de obedecer. ¿Saben por qué? Porque la gente inmadura se mueve en la vida según lo que siente. Pero la gente madura hace lo que tiene que hacer a pesar de cómo se sienta. A pesar de cómo me sienta, esto es lo que debo de hacer y lo voy a hacer. ¿Quieres que tu fe sea más grande? Obedece a Dios inmediatamente. Cada vez que Dios nos da un mandato, hay mandatos que Dios da sin fechas, es decir, sin horas. Y cada vez que da un mandato sin fecha, significa que es ahora. Por ejemplo, si tú te vas a mi casa una noche y amaneces el otro día en casa, y entonces Eunice nos llama a todos a desayunar. Si no nos dice una hora, si no nos dice vengan a desayunar a las 8:30, si nos dice vengan a desayunar, significa que vayamos a desayunar ahora, y tú obedeces.
Eso es lo que significa. Obedece inmediatamente. Dice el salmista, corro a tus mandamientos. Es un placer obedecerte de inmediato. No le hago al enmascarado. No le hago al cuento. No lo retraso. Es ahora. Segundo consejo de cómo debemos de presentar nuestra obediencia a Dios. Este está basado en el Salmo 119, versículo número 4. Dice de esta manera: tú has establecido tus preceptos para que se cumplan fielmente. El segundo mandato es este: obedece completamente a Dios. Hay que obedecer a Dios de manera que completa. No es que tú pienses, bueno, voy a escoger este mandato y este otro no. Este sí y este no. Cuando me vean, entonces sí obedezco. Cuando no me vean, entonces voy a hacer lo que yo quiero. Este sí me apetece obedecerlo y este no. Si quieres que tu fe crezca inmediatamente, entonces debes de obedecer completamente. Hay dos verdades que debemos de aprender con este consejo. Uno, la definición de lo bueno y lo malo de Dios no ha cambiado, muchachos. Lo que hace 2000 años era malo, hoy sigue siendo malo. Lo que hace 2000 años era bueno, hoy sigue siendo bueno. Hoy vivimos en una generación del relativismo y el hedonismo. Y escuchamos tantas voces decir es que lo bueno es según cómo lo mires tú, cómo te sientes tú. Dios ha declarado su verdad, Dios ha declarado sus preceptos de moralidad, y lo que para Dios es malo, eso es malo. Un profeta de Dios dijo que vendrían días cuando a lo malo le llamarían bueno y a lo bueno le llamarían malo. ¿Y saben qué? Son nuestros días. Hoy día la gente ha cambiado totalmente la moralidad. Por eso vivimos así. Tú debes de obedecer a Dios sin importar lo que digan los demás, si quieres obedecer a Dios. La segunda verdad que tú tienes que aprender para obedecer completamente las cosas es que Dios tiene un enfoque de las cosas más grande que tú. Dios lo ve todo completo y no lo ve así. Por ejemplo, si tu hijo de 11 años te pide un chocolate antes de la comida y tú no se los das, tú sabes por qué. Él no sabe por qué. Tú tienes todo el enfoque, pero él no. Y entonces él dice, tú no me quieres, tú me odias, nadie me quiere, todos me odian. ¿Por qué? Porque el enfoque de él es tan pequeño y tu enfoque es grande. Y saben, así nosotros estamos con Dios. Dios tiene todo el enfoque de nuestra vida y sabe lo que viene para un día de mañana. Por eso nos está dando las reglas a seguir. ¿Recuerda el primer verso con el que empezamos la conferencia? Si sigues las instrucciones de Dios, tendrás vida, tendrás prosperidad y siempre te irá bien. ¿Lo quieres eso? Aún en nuestros tiempos. El mismo Dios protector de hace 2000 años es el mismo Dios de hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. El mismo Dios que libró de la muerte a muchos de sus discípulos y los protegió cada momento, es el mismo Dios que está comprometido a librar nuestras vidas por sus hijos. Es el mismo Dios. La historia de un hombre de la Biblia que se llamó Naamán. Naamán era un hombre importante en una ciudad y él le salió lepra. Y entonces le habían dicho, mira, en aquella ciudad, eso era una ciudad distante, hay un hombre que sana. Su nombre es Eliseo. Y entonces dice, bueno, voy a ver a Eliseo. Y Eliseo ni tan siquiera se digna salir a verlo. Naamán siendo un gran hombre, un hombre de mucha importancia. Y le dice Eliseo, dile que se vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y él dijo, pero ni tan siquiera vino a verme, pues si yo soy. Y luego, ¿qué? En mi país no tengo mejores ríos que este río chocambroso que hay aquí, llamado Jordán. Yo tengo mejores ríos. Pero la palabra era muy clara, ve al río Jordán
y sumerge. ¿Cuántas veces? ¿Por qué 7? No lo sé. ¿Tenían que ser cuántas? Si se hubiese sumergido 6, no hubiese sanado. ¿Saben qué lo hizo? No lo sentía, no lo creía, pero lo hizo. ¿Y saben qué pasó a la 7ª? Se sanó. Se sanó. Jesús dijo, si son fieles en las cosas pequeñas de la vida, significa que confían. Entonces los voy a recompensar con mayores cosas. Obedece a Dios completamente, no mandamientos que a ti más te convengan. No mandamientos que solamente te den tranquilidad del corazón. Hay muchos mandamientos. ¿Sabes tú que hay mandamientos duros aquí? Y tenemos que aprender a obedecerlos todos. O los obedezco todos o no los obedezco. A Dios se le obedece completamente. El tercer consejo está basado en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 16. Dice de esta manera: en tus decretos hallo mi deleite, y jamás olvidaré tu palabra. Diga conmigo, deleite. A mí cuando yo leo la palabra deleite, siempre recuerdo un momento así, con unos frijolitos y unas tortillas de harina. Ese es mi deleite. Pero dice, en tus decretos hallo mi deleite. Ahora el versículo número 47. Dice, pues amo, ¿tus qué? Tus mandamientos, y en ellos me regocijo. Obedece a Dios, uno, inmediatamente. Obedece a Dios completamente. Y ahora obedece a Dios alegremente. ¿De qué manera? Alegremente. La pregunta es, ¿por qué es placentero? ¿Por qué hay un deleite obedecerlo a Él? ¿Por qué? Bueno, cuando menos yo tengo 2 razones. La primera, porque voy a tener menos problemas. Voy a tener menos problemas que desobedecerlo. Si yo obedezco a Dios, voy a tener menos problemas. Escúcheme bien, si usted desobedece a Dios, usted está empezando a escarbar su propia tragedia. Y la segunda razón, ¿por qué es placentero obedecerlo? ¿Saben por qué? Porque lo amo. Y cuando amas a alguien, es un placer obedecer. Usted sabe que en el matrimonio, escribí algo, dice, cuanto más tiempo viven juntos, mejor sabemos lo que nos ofende. Yo sé lo que la ofende a ella sabe lo que me ofende a mí. Entre mayor tiempo vivimos juntos, yo sé lo que la entristece y ella sabe lo que me entristece a mí. Me entristece mucho que no me deja ir a ver a jugar al Santos. Ahora, al principio de estar casados no lo sabíamos, ¿cierto? No lo sabíamos. Pero cuanto más tiempo pasamos casados, entonces nos vamos entendiendo más. Sé lo que la ofende a ella y sé lo que y ella sabe lo que me ofende a mí. A ella le molesta que yo agarre la pasta de dientes así. Yo no digo que a mí me molesta, ella tiene sus razones y su lista. Yo aprendo lo que le ofende a mi pareja y ella aprende lo que me ofende a mí. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Porque la amo y sé lo que la ofende, entonces jamás voy a hacer algo para ofenderla. Por eso es mi deleite. No la quiero agravar, no la quiero ofender, porque lo amo, porque la amo. Tú y yo sabemos, entre más tiempo pasamos en relación con Dios, ¿qué es lo que le ofende?
Y si queremos ofender a Dios, sabemos qué hacer. Es muy sencillo. Pero ¿saben por qué no queremos ofenderlo? Porque lo amamos. Jesús dice, si me amas, entonces guarda mis mandamientos. Si tú no haces eso, no me amas. Dios nunca va a medir tu amor por tus asistencias a una iglesia. Dios no mide tu amor por la manera que cantas o que oras. Dios no mide tu amor por la manera que te vistes. Dios mide tu amor por la manera como le obedeces. Esa es la manera como Dios mide nuestro amor. Entonces, ¿obedece a Dios de qué manera? Alegremente. Obedécelo de manera alegre. El último consejo es este. Está basado en el Salmo 119, 112. Dice de esta manera. Mientras leo este versículo, si hay una canción. Dice así. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Queridos, la vida no es una carrera de 50 metros. La vida es una carrera de maratón. Es muy larga. Dios no espera que lo obedezcas esporádicamente. Este año sí y el próximo no. Cuando me sienta bien sí y cuando no me sienta bien, entonces no. A Dios se le obedece continuamente hasta la muerte. Transforma tu vida familiar con consejos prácticos y valiosos. Síguenos como Familias Estables en Facebook, Instagram y YouTube y enriquece tu día a día.